Buenas a todos, yo soy García y en el vídeo de hoy vamos a ver una comparativa de varias tabletas gráficas para ver cuál es la mejor para dibujar. En esta comparativa vamos a ver cómo se desempeñan una Cintiq 24 HD, una Huion Canvas Pro 24, la Huion HS 611, un iPad Pro de 13 pulgadas de 2017 y también un simple trozo de papel. Y hoy vamos a ver cuál de todas estas es la mejor opción para dibujar, así que empezamos. La verdad es que todas las tabletas tienen una calidad de construcción que está genial, pero quizá tanto el iPad como la Cintiq estén un pasito por encima. Bueno, en realidad la Cintiq yo creo que estaría dos pasitos por encima, colocándola en el primer puesto, ya que es un verdadero tanque, es uno de los productos mejor construidos que jamás he visto. Ahora veamos los drivers. La verdad es que aquí Wacom gana por goleada a Huion. No es que los de Huion estén mal, pero es que los de Wacom ofrecen una cantidad de personalización brutal con la que Huion no puede competir ahora mismo. Pero el ganador en este punto es el iPad Pro, porque aquí los drivers ni siquiera existen, todo es enchufar y funciona correctamente. Con simplemente enchufar algo o instalar una aplicación todo funciona correctamente, no tienes que andar configurando absolutamente nada. Y bueno, con el folio de papel pasa absolutamente lo mismo. Así que el primer puesto se lo lleva el iPad Pro, seguido en segundo puesto de la Cintiq y en tercer puesto comparten posición tanto la Canvas 24 Pro como la HS 611. Y ahora veamos los lápices. Esto en realidad va completamente por gustos, pero a mí el que más ergonómico me ha parecido es el de la Huion Canvas 24 Pro, seguido del de la HS 611, que es muy similar. Después iría el lápiz de la Cintiq, que si bien es muy cómodo, la silicona me parece un poco menos agradable al tacto y también el hecho de que no tenga ese canto plano que sí que tienen los de Huion hace que me sea un poco más complicado saber cuál es la posición exacta del lapicero sin tener que estar mirando. Es una pijada, pero bueno. Además, el lapicero de Huion es más ligero que el de Wacom. No es mucho, pero se nota. Pero en primera posición estarían los lapiceros del folio, porque puedes utilizar cualquier lapicero que se te ocurra o cualquier pincel o cosa que sirva para dibujar. Por tanto, en versatilidad y en cantidad de opciones no se puede comparar ninguna tableta gráfica a lo que viene a ser el dibujo tradicional. Y en el último puesto está el Apple Pencil, que a mí y a mucha más gente con la que lo he hablado nos parece un lápiz bastante incómodo, la verdad. Además es bastante pesado y es el único de los lápices de tabletas gráficas que no cuenta con botones. El Apple Pencil también queda en el último puesto porque es el único de todos estos lápices que tienes que cargarlo. Pero bueno, en esta prueba vamos a dejar de lado a las opciones que nos da el papel y le vamos a dar el punto a las Huion, seguido en segunda posición de la Cintiq y por último en tercer puesto el iPad Pro. Pero quiero recalcar que hay un hueco bastante grande entre el segundo y el tercer puesto. Y ahora veamos la pantalla. Obviamente en este punto la HS 611 se queda fuera de juego, porque directamente ni tiene. Y aquí gana la Huion Canvas 24 Pro, seguida de cerca del iPad Pro. Y por último, la pantalla de la Cintiq 24 HD. Y es que ambas pantallas, la de la Canvas 24 Pro y la del iPad Pro, son buenísimas, tienen una resolución muy buena y muy buena reproducción del color, ganando la de la Canvas únicamente por ser más grande y por no tener reflejos. La Cintiq, sin embargo, teniendo unos colores bastante saturados, me parecen menos exactos que en las otras dos tabletas. Y creo que le falla también un poco la reproducción del color, juntando mucho algunos colores en saturación. Además, es la que menos contraste tiene, teniendo unos negros bastante apagados, mientras que las otras, sin ser la panacea tampoco, tienen unos negros bastante más profundos que la Cintiq. Y bueno, obviamente el papel dependerá de la calidad de papel que cojamos y de la calidad de colores, así que bueno, todo depende. Ahora veamos los botones programables y los gestos. Y es que tanto las Huion como la Cintiq tienen una cantidad de botones exagerada, que te permiten programar prácticamente todo lo que quieras. Sobre todo en Wacom, por esto que os he contado antes de los drivers, que son mucho más completos que en Huion. Mientras que el iPad solamente tiene el botón de Home, el de subir y bajar volumen y el de encender y apagar. Pero lo que sí que tiene es una pedazo de pantalla táctil de 13 pulgadas, la cual le va de sobra para pasarse por la piedra al resto de tabletas. Y es que aunque no tenga ni un solo botón programable, los gestos son más que de sobra, porque están muy bien pensados y muy optimizados en el iPad. Porque yo he probado algunas tabletas en Windows que tienen pantalla táctil, como por ejemplo el Surface Pro, donde los gestos no están ni de coña igual de bien implementados y los cambiaría fácilmente por unos botones programables. Así que el iPad se lleva un primer puesto muy merecido, seguido por la Cintiq, por la cantidad de opciones que nos da, y en último lugar empatando las dos Huion. Pero realmente los botones programables, por regla general, no los tocas demasiado, o sea, donde haya un buen teclado que se quite lo demás. Yo el que uso siempre es este Logitech, que lo tengo desde hace unos cuantos años, le puedes asignar 3 dispositivos a la vez, se puede usar con cualquier dispositivo y la verdad es que es una gozada. Si queréis ficharlo os dejo el link en la descripción. Y ahora vayamos con el Parallax, que para los que no lo sepan es la distancia que hay entre la punta del lápiz y el cursor en la pantalla. Y aquí empatan en el primer puesto tanto el iPad como el papel. Y es que del papel cualquiera se lo podría esperar porque claro, no hay ningún cristal entre el lápiz y el papel. Sin embargo, en el iPad Pro es que tampoco hay ningún espacio. Da igual cuánto te inclines para buscarlo, no vas a ver ningún espacio. Y da igual cuánto inclines el lápiz, siempre va a aparecer el cursor justo debajo de la
punta del lápiz, lo que hace que sea muy natural dibujar en el iPad. Después, en segundo puesto, les sigue de cerca la Huion Canvas 24 Pro, que aunque tiene un pequeño parallax, este realmente en el uso diario ni se nota. Puedes moverte un poco del sitio donde has calibrado la pantalla y vas a seguir sin ver el parallax porque la distancia es bastante pequeña. Así que el segundo puesto es para la Canvas 24 Pro. Y en tercer puesto se encontraría la Cintiq, que este modelo ya es un poco viejo y sí que tiene bastante más parallax. Sé que en los nuevos modelos de Wacom han corregido esto también, pero en este modelo en concreto y en los modelos antiguos el parallax es una burrada, haciendo que si te mueves ligeramente del sitio donde has calibrado la pantalla empieces a ver una distancia bastante tocha entre el cursor y el lapicero. Esto realmente en el uso no llega a ser molesto porque una vez te acostumbras ni siquiera te das cuenta de ello, pero al principio puede ser un pelín molesto. Bueno, y ahora vamos con la mandanga fuerte, y es que vamos a entrar en la línea y el control del trazo. Pero antes de nada os voy a dejar con este test a ciegas. He entintado el mismo dibujo con las 4 tabletas y con el papel, así que os voy a dejar un rato para que les echéis un vistazo y me digáis en los comentarios cuál o cuáles son las que más os gustan. Vale, ¿ya me habéis dejado vuestra opción en los comentarios? Pues estas son las líneas a las que corresponde cada tableta. Están hechas todas con el mismo programa, el mismo pincel y el mismo tamaño, salvo claramente el papel, que me he tenido que buscar un pincel parecido al del programa. La idea era tardar lo mismo en el entintado con cada tableta, para ver cómo de fácil era hacerlo con cada una, y también deshacer la menor cantidad de veces posible para conseguir un buen resultado. Bueno, y aquí voy a separar en dos los puntuajes. Primero, la sensación de control que tuve a la hora de hacer la línea, en el cual tanto la Cintiq como el iPad fueron los que mejor sensación me dieron. Con la Cintiq me lo esperaba más, porque la verdad es que tiene una textura rollo papel muy bien conseguida, mientras que el iPad, al tener la pantalla de cristal y la punta como de goma, no da la misma sensación de control, pero realmente tardé casi nada en hacer la línea con el iPad, igual que con la Cintiq. Y bueno, el control de la presión fue muy bueno en ambas. En la Cintiq es un poco difícil controlar las presiones más bajas y suele tender rápido a los medios y a los altos, mientras que en el iPad tiende a utilizar presiones bajas y es más complicado llegar a las altas. Un poco también por miedo a partir la pantalla, porque cuando empiezas a apretar mucho empiezan a aparecer algunos colores en la pantalla que no deberían de salir. Y bueno, obviamente el papel también estaría en el primer puesto, el cual ofrece un control absoluto de lo que estás haciendo. Yo no soy el mejor entintador con pincel, pero si tú sabes utilizar el pincel muy bien para entintar, te va a salir perfecto y te va a dar mejor resultado que cualquier tableta gráfica. Así que en primer puesto colocaría tanto el papel como la Cintiq, porque el feeling que me da la Cintiq al papel es mucho más parecido del que me da el iPad, que quedaría en segundo lugar. En tercer puesto estaría la HS611, que si bien no da tanto control a la hora de dibujar y es con la que más he tardado en entintar, porque claro, para hacer trazos largos es más complicado que hacerlo directamente sobre una pantalla, sí que es la que mejor control de la presión me ha dado. Con esta tableta es muy fácil controlar tanto los niveles bajos, los niveles medios y los niveles altos de presión, y la transición entre un nivel de presión y otro es muy homogénea, pero tanto esta tableta como la Canvas 24 Pro tienen un pequeño fallito en el control de la presión, que yo creo que está relacionado más bien con algo del software que con el hardware en sí mismo. Pero bueno, como Huion no lo ha arreglado aún, lo meteré dentro de la valoración. Y es que los programas siguen registrando un rato más la presión después de que levantes el lápiz de la tableta, haciendo que queden estas estelas cada vez que terminas un trazo. Para mí realmente esto no es ninguna complicación, porque la verdad es que cuando yo levanto el lápiz de la tableta y sigo continuando hacia adelante, es porque precisamente estoy buscando esta estela en el trazo. Pero es verdad que esto no debería suceder y que es un fallo. Y voy a colocar la Huion Canvas 24 Pro en el último puesto, porque si bien me fue muy sencillo entintar con ella y tuve muy buen control del trazo, también he de decir que fue la que peor control de la presión me dio, y que fue la tableta en la que más ajustes tuve que hacer en la curva de presión para que esta funcionase como yo quería. Una vez lo hice me dio muy buenos resultados en todos los puntos, pero hay mucha gente que puede que no sepa hacer esto bien. Además, como ya he dicho, tiene el mismo problema de las estelas que la Huion HS611, y aunque la precisión fue buena a la hora de hacer las líneas, sí que noté que tuve que deshacer más veces que con la Cintiq y con el iPad. Bueno, la Huion Canvas 24 me dio mucho mejor control del trazo que la HS611, pero por este tema el control de la presión la voy a colocar un puntito por detrás, porque me parece un poco raro que la tableta más cara de Huion tenga peor control de la presión que una de sus tabletas más baratas. Pero bueno, como he dicho, lo he separado en dos puntuajes, y es que esta fue la sensación que me dio a la hora de hacerlo. Pero antes de hacer el vídeo, pasé este test a ciegas a bastante gente, tanto gente que dibuja como gente que no dibuja en absoluto, y las respuestas de todo el mundo fueron bastante similares. Y es que, curiosamente, la línea que más le gustó a la mayoría de las personas fue la de la Canvas 24, siendo la segunda línea que más gustó la del iPad Pro, seguida del papel y del HS611. Curiosamente, la línea que menos ha gustado de todas ha sido la de la Cintiq, que es con la que más a gusto he estado yo haciéndola. También he de decir que la mayoría de la gente lo primero que dijo es se parecen mucho, y todo el mundo concuerda con que la de papel es la que más personalidad tiene, seguida justamente de la Huion Canvas 24 Pro. Más o menos lo que me ha dicho todo el mundo de esta línea es que mezcla bastante bien la personalidad con el control de la línea, lo cual me pareció bastante extraño, y del iPad más o menos lo mismo. Pero curiosamente todo el mundo me ha dicho de la línea de la Cintiq que es demasiado homogénea,
y que precisamente esta homogeneidad es la que le da ese look digital, en el mal sentido de la palabra, que no le gusta a la gente. Y sinceramente, yo estoy bastante de acuerdo con las valoraciones. La que más me gusta es la de la Canvas 24, seguida de la del iPad, seguida de la del papel, seguido de la Cintiq y por último la HS611. Pero yo aquí no puedo ser objetivo porque veo fallos que tuve porque la tableta no me daba la precisión que necesitaba. Y es que os diré una cosa, si vais a hacer mucho trabajo de línea, casi que lo mejor sería que ahorraseis para una tableta de pantalla, porque estas tabletas te permiten hacerlo, pero me ha costado muchísimo más hacer la línea, porque como veis he podido hacer la línea con un resultado bastante similar al del resto de tabletas, pero lo que sí que ocurre es que me ha llevado casi un 50% más de tiempo que en el resto de tabletas. Tened en cuenta también que yo hace mucho tiempo que no trabajo con este tipo de tabletas y he perdido bastante práctica con ellas. Si me pusiese a trabajar más tiempo con este tipo de tabletas, alcanzaría otra vez la velocidad que tenía antes con estas tabletas. Y ahora vayamos con la portabilidad de las tabletas. Aquí el iPad junto con el papel son indiscutibles ganadores, ya que son los únicos que pueden utilizarse en cualquier lugar sin depender de nada más. Vale, sí, el iPad depende de la batería, pero la verdad es que tiene una batería bastante buena que puede durarte 5 o 6 horas de trabajo. Les sigue de cerca la HS611, la cual puedes utilizar sin enchufar a la corriente con un dispositivo Android o con un portátil, haciendo que sea bastante fácil de utilizar en cualquier lugar también. Y ahora ya bastante lejos del resto, en tercer y cuarto puesto, estarían la Canvas 24 y la Cintiq 24 HD. En tercer puesto estaría la Canvas 24, y esto es porque aun sin ser una tableta portátil, sí que la puedes mover fácilmente tú solo de un lugar a otro. Si necesitas llevártela de casa o moverla a cualquier otro lado, es fácil hacerlo. Mientras que con la Cintiq 24 HD, esto es una tarea imposible y normalmente necesitarás a otra persona para moverla bien. Y es que incluso te puedes hacer daño moviéndola, porque pesa unos 30 kilos y es bastante complicado agarrarla bien. Así que la Cintiq será mejor que ni pienses en moverla de casa. En su defensa diré eso sí, que es inamovible y una vez la colocas en un sitio puedes plantarte encima como si fuese una mesa de dibujo. Y ahora vayamos con la potencia. Y aquí realmente la única tableta que puede competir es el iPad, porque es la única que tiene potencia como tal, ya que es un ordenador. Así que se llevaría el primer puesto. Pero el resto de tabletas realmente las puedes conectar a cualquier ordenador de la potencia que sea. Realmente con el iPad también puedes hacer esto, pero es un poco más complicado y no está diseñado para este uso, lo que hace que funcione un poco peor de esta manera. Y bueno, como siempre el papel también va a estar en primer lugar porque no necesita de eso que se llama potencia. Y ahora vamos a centrarnos un poco en la potencia del iPad. Y es que la verdad es que es súper potente. Puede mover cualquier cosa perfectamente. Lo único que no he sido capaz de trabajar con él es en 3D y claro, tened en cuenta que este es un modelo viejo. Quizá los modelos más nuevos que vayan sacando sean capaces de hacer esto. Pero en lo que a trabajo 2D se refiere, es capaz de mover tanto trabajos medianos como tirando a grandes sin ningún problema. Solamente con algunos trabajos muy grandes que he hecho, el iPad ha sido incapaz de moverlos bien. Eran trabajos que ya tenían muchísimas capas y ajustes de color. Y ahora vayamos con el lag. Aquí indiscutiblemente gana el papel, que no entiende de lag. Y todo lo que hagas va a suceder inmediatamente después porque es la puta realidad. Estaría seguido en segundo puesto del iPad, que es casi instantáneo todo lo que hagas en la pantalla, y empatarían en tercer puesto el resto de tabletas gráficas, porque tienen un ligero lag que no se nota en el uso, pero que está ahí. Y aquí no voy a entrar en si la pantalla del iPad Pro tiene 120 Hz y la de las otras tabletas tiene solamente 60 Hz, porque eso no tiene nada que ver con el lag. Va a tener que ver con la fluidez que notemos en la pantalla. Pero con el lag en sí mismo no tiene nada que ver, porque la tasa de refresco de lo que viene a ser el lápiz en sí es muchísimo más alta que el de la pantalla. Y también os diré que esto de los 120 Hz, los 60 Hz me la trae completamente al pairo. Ni siquiera lo noto mucho cuando estoy utilizando el ordenador para dibujar. No lo noto apenas. ¡Wow! Navegas un poquito más rápido. ¡Wow! La fluidez al navegar es un poco más alta. Me la pela. Y bueno, lo que viene a ser la detección de la inclinación, hay un completo empate. Si me pusiese tiquismiquis podría decir que en el papel es mejor, pero bueno, realmente funciona muy bien en todas, así que les voy a dar un empate. Y ahora vayamos con la experiencia de dibujo. Y esto es muy subjetivo, pero la que mejor experiencia de dibujo me ha dado a mí es el iPad Pro. Y sobre todo esto es tanto por la optimización del iPad en sí mismo, que funciona súper fluido, cosa que ningún programa de Windows que haya probado yo funciona tan fluido, ni siquiera desde el día 1, y este iPad tiene casi 3 años ya, pues ningún programa en Windows me ha dado esa fluidez ni esa sensación de que todo va como debería ir nunca. Siempre petardean por algún lado o dan algún problema. Y es que si hay algo que hacen bien la gente de Apple es, aparte de poner precios que se nos van completamente de las manos, optimizar programas. Y esto es una suma de cosas realmente, porque es tanto la fluidez como la calidad de los gestos que te hacen que te olvides de tener que utilizar un teclado, el poco lag que tiene y la inexistencia del parallax. Todo esto hace que utilizar el iPad sea súper agradable y que acabes dibujando sin darte cuenta en el iPad porque te gusta hacerlo. Por tanto, da una experiencia de dibujo mejor que ninguna otra tableta que haya probado. Después, en segundo puesto, voy a darle la experiencia de dibujo a la Cintiq 24 HD, porque el hecho de que sea un armatoste tan grande que te puedas apoyar sin ningún problema hace que dibujar en ella sea súper cómodo. También la textura que tiene la pantalla. Y aunque sea la tableta que más parallax tiene de las tres con pantalla, esto no enturbia mucho la experiencia de uso realmente. Aunque su pantalla sea la peor de todas y la que menos resolución tiene, es muy buena y funciona muy bien. Y todo esto sumado con el resto de pluses que da Wacom y con la facilidad de uso que te aporta, le hace una tableta buenísima para dibujar. Bueno, y obviamente el papel es el que mejor experiencia de dibujo te va a dar, es en el que va a ser más cómodo dibujar y en el que vas a tener
mejor feeling a la hora de hacer todo. Así que lo voy a poner en primer puesto junto con el iPad. Después, en tercer puesto tendríamos la Canvas 24 Pro, que si bien da una experiencia de dibujo brutal y me encanta y es la tableta que utilizo en mi día a día, voy a colocarla detrás de la Cintiq por algunas razones. Por ejemplo, que no me da esa sensación de robustez que sí que me da la Cintiq al usarla. También, aunque la textura de la pantalla es bastante buena, he de decir que la de la Cintiq es mejor y está más conseguida, y te da más control en las líneas que haces. Pero al final está muy cerca de la Cintiq y es la tableta que yo utilizo en mi día a día por otras muchas razones. Y por último, en cuarta posición estaría la HS611, que no le extraña a nadie porque también es la tableta más barata de esta comparativa, y no precisamente por poco dinero. Y si bien es una tableta que da muy buena experiencia de dibujo, creo que no tiene nada que hacer con el resto de tabletas, porque simplemente el hecho de estar dibujando encima de lo que estás haciendo aporta muchísimo a la experiencia de dibujo que te llevas. Cuando con la HS611 puedes hacer cualquier cosa que hagas con el resto de tabletas, pero te va a ser menos agradable hacerla seguramente. Y la sensación de que hagas algo en la pantalla y aparezca justo debajo, pues la verdad es que es bastante guay. Y por último hablemos de los billetes, que por cierto tenéis un link a todas las tabletas gráficas en la descripción del vídeo. Y aquí el premio se lo va a llevar el papel. Obviamente es la opción más barata que puedas tener. Si no tienes dinero para una tableta gráfica, no te preocupes, el papel es una opción buenísima y puedes dibujar en papel durante muchísimo tiempo, pero compartiendo primer puesto estará la HS611, la cual dependiendo de la oferta la puedes encontrar desde 50 hasta 80 euros, y es un modelo perfecto para iniciarse en el dibujo digital. Y en segundo lugar voy a colocar el iPad Pro, que aunque me costó en torno a unos 900 euros con el lápiz y las aplicaciones, me parece que está mejor que el resto de tabletas porque ya es un ordenador en sí mismo y no necesitas comprarte un ordenador aparte. Por tanto, me parece que está muy bien por el precio que tiene. En tercer puesto estaría la Canvas 24 Pro, que está a unos 950 euros en Amazon España, y me parece que es un precio muy competitivo en comparación con las tabletas de Wacom. Y por último, en cuarto lugar estaría la Cintiq 24 HD, la cual en su día a mí me costó unos 1.500 euros en una oferta muy buena, pero en la fecha de salida costaba unos 2.400 euros, que es más o menos lo que cuesta ahora mismo el modelo que vino a reemplazar esta tableta. Es mucho mejor que esta claramente, y a falta de probarlo estoy seguro de que será uno de los mejores modelos de tableta que haya en el mercado ahora mismo. Pero bueno, para ir terminando vamos a pasar a las conclusiones. Y aquí mi conclusión es que toda esta tabla de resultados que os he dejado no sirve para absolutamente nada. Sí, he hecho un vídeo que no sirve para absolutamente nada. Bueno, no, tampoco es eso. A ver, en realidad te sirve para hacerte una idea en qué cosas flaquea y qué cosas tiene mejor cada tableta. Y dependiendo de cada consumidor, un punto pesará mucho más que el resto. Por ejemplo, puede que para ti el precio pese por encima de todos los demás puntos, mientras que quizá para otra persona el precio no sea ningún problema y vaya a ir a por Wacom directamente. Por ejemplo, hay gente a la que le pesa muchísimo la movilidad, y en ese caso un iPad Pro o una H611 sean el mejor modelo posible. O también algunas tabletas que no están dentro de esta comparativa, como por ejemplo la Canvas 13 o una Cintiq 13. Así que eso, para mí la conclusión realmente es que todos son unos modelos buenísimos de tabletas que sirven para trabajar profesionalmente de esto. Y que tenemos suerte de que a día de hoy haya tanta variedad de elección en el mercado, porque antes únicamente estaba Wacom y ya no mirabas más. Por ejemplo, para mí a la hora de utilizar una tableta en casa pesa mucho más el hecho de que sea pequeña, reducida y me la pueda llevar a algún sitio de vez en cuando, en plan si voy a dejar de trabajar en casa y voy a estar trabajando en un estudio, poder coger mi tableta y llevármela yo solo en el metro incluso. Y eso es una cosa que la Cintiq, aun ofreciéndome mejor experiencia de dibujo, no me ofrece. Y es que mirad la cantidad de escritorio que me ocupa la Cintiq. No me cabe, por eso la voy a vender y me voy a quedar con la Canvas. Me sigue pareciendo mejor tableta en líneas generales la Cintiq, pero por otras muchas razones me parece que la Canvas es la tableta que mejor me viene ahora mismo. Y luego tengo también el iPad Pro porque me viene muy bien poder trabajar en cualquier lugar. Y ahora, por ejemplo, hacer un diseño de tatuaje o revisar un diseño de un tatuaje con un cliente, me viene mucho mejor tener el iPad Pro que tener la Canvas. Y bueno, hasta aquí la comparativa. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme un like, que me ayuda un montón a que este vídeo llegue a más personas, y tampoco de suscribirte y activar la campanita si quieres estar al tanto de mis próximos vídeos. Además tenéis los links al resto de mis redes sociales en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.